Buenos días, agradezco la invitación a participar con esta charla y con este tema tan de moda, aunque esperemos que sea de esas modas pasajeras y que el próximo octubre estemos hablando de otra cosa. No cabe duda que la relación entre el asma y la COVID es muy compleja y todavía tiene aspectos que no tenemos del todo claros. Podríamos decir a priori que los antecedentes no son buenos porque el asma en general se lleva mal con los virus respiratorios, porque el asmático suele tener una respuesta antiviral deficiente y una tendencia a las exacerbaciones por las infecciones virales. Entonces lo lógico sería pensar que estos pacientes fueran más propensos a padecer COVID y a desarrollar formas más graves de la enfermedad. Sin embargo, la COVID ha mostrado desde el principio muchas características que nos desorientan. Y es así, por ejemplo, que en las primeras series de pacientes con COVID internados, o sea, con formas graves de la enfermedad y que lógicamente vienen de China, la prevalencia de asma fue inferior al 1%. Algo similar se vio en la Europa continental, donde hubo una prevalencia un poco más alta, aunque inferior a la prevalencia de asma en la población general. Pero aparentemente los británicos no solo quisieron separarse con el Brexit, sino también con los resultados de los estudios y presentaron esta corte con un número bastante significativo de pacientes donde encontraron una prevalencia de asma del 14% en aquellos que se internaban por COVID. Llama la atención en esta corte que a pesar de la edad media avanzada de sus integrantes, casi la mitad no tenía comorbilidades. Otro estudio británico importante es este, porque utilizó una plataforma de análisis de datos muy confiable que vinculó la información de las historias clínicas de atención primaria de 17 millones de británicos con las muertes por COVID. Y se vio que los asmáticos que habían recibido esteroides orales recientemente tenían más riesgo de mortalidad por COVID. La gran fortaleza de este estudio claramente es la base de datos porque, además de incluir un número muy significativo de pacientes, tiene información de historias clínicas de atención primaria, que son mucho más completas que las que se hacen cuando un paciente se interna. Sin embargo, una debilidad que hay que tener en cuenta es que en los fallecimientos de pacientes por COVID se incluyeron casos con diagnóstico de sospecha, o sea que no estaban confirmados por laboratorio. Las series estadounidenses muestran una dispersión bastante amplia en las cifras de prevalencia, que van desde algo más del 7% en una serie donde no se discriminó entre asma y EPOC al 17% en otra publicación donde cerca del 89% de los pacientes tenía más de una comorbilidad. En Argentina tenemos datos de los primeros 117.000 casos confirmados de COVID, que son hasta el 17 de julio. Hoy la cantidad de casos es 10 veces superior, pero en aquel momento el asma tuvo una prevalencia de algo más del 5%, o sea, más baja que en la población general, y de los que fallecieron, un 3.2% tenía asma. Pero como para tener una perspectiva, hay que considerar que un 7.2% de los que se murieron no tenían ninguna comorbilidad. Podemos pensar en varias razones que expliquen esta disparidad en los estudios de prevalencia. Y personalmente me parece que las principales limitaciones que tienen estos trabajos son, por ejemplo, que la mayoría estuvo enfocado en la prevalencia de asma en pacientes internados. Y esto solamente indicaría si el asmático tiene más riesgo de padecer una COVID lo suficientemente severa como para motivar su hospitalización, pero no si son más proclives a infectarse. Inclusive la susceptibilidad para infectarse sería muy difícil de determinar en asma o en cualquier otra patología por la gran cantidad de casos asintomáticos de COVID y a lo mejor los hospitalizados solamente representen la punta de un iceberg. Además, al principio en varios países, en el afán de aislar, también se internaban casos leves, así que la prevalencia de asma en hospitalizados puede que no haya tenido una relación tan lineal con el riesgo de severidad por COVID. Y otro problema es que hay varios trabajos que no hicieron los ajustes necesarios para la coexistencia de comorbilidades. Y entonces otra patología distinta del asma puede haber sido el factor predisponente para que el paciente se contagie o haga una forma severa de la enfermedad.
Por eso me pareció interesante este trabajo, que a pesar de ser retrospectivo, reunió 1.500 pacientes con COVID, donde se incluyeron internados, pero también ambulatorios, y les registraron muy bien las características demográficas y las comorbilidades, y encontraron que la prevalencia de asma fue del 14%, y que comorbilidades importantes en el contexto de la COVID como obesidad, hipertensión, diabetes o apnea del sueño eran justamente más frecuentes en los asmáticos. También determinaron, haciendo los ajustes correspondientes para factores demográficos y comorbilidades, que no había diferencias entre asmáticos y no asmáticos en riesgo de internación por COVID, y tampoco hubo diferencias en riesgo de internación entre los asmáticos que usaban esteroides inhalatorios con aquellos que no. Y en este otro trabajo se analizaron 15 estudios de prevalencia de asma en internados por COVID, comparándolos con la prevalencia de asma en población general. Pero lo que me parece interesante de esta publicación es que la prevalencia de asma en los internados por COVID fue bastante inferior que la prevalencia de asma en los que se internaron por influenza en los últimos 4 años en Estados Unidos. O sea que se podría pensar que una influenza le podría traer más problemas a un asmático que la COVID. Y la pregunta lógica que surge en este punto es cuál puede ser la causa por la que el asma no sea un factor de riesgo claro para desarrollar formas graves de COVID. Y la explicación puede estar, por lo menos en parte, en los receptores que tiene el virus para entrar en las células humanas. Al receptor AC2, al que se une la proteína S del virus, lo conocemos todos, pero esta proteína tiene que ser clivada, tiene que ser fragmentada para que el virus pueda ingresar en la célula, y esta función está a cargo de una proteasa de la membrana de la célula humana que se llama proteasa de transmembrana serina 2. Hay varios trabajos que estudiaron qué pasa con estos receptores en los asmáticos. En este, por ejemplo, se estudió en células de esputo de pacientes asmáticos severos y controles sanos la expresión de los genes que codifican los receptores AC2, la serina 2 y las moléculas de adhesión ICAN1 a las que se unen, por ejemplo, los rinovirus. Y se vio que no había diferencias en la expresión de AC2 y serina 2 entre asmáticos y sanos. En cambio, la expresión de ICAN1 estaba aumentada en los asmáticos, y esto explicaría por qué los rinovirus son desencadenantes muy frecuentes de crisis asmáticas. En los asmáticos se vio también que la expresión de AC2 y serina 2 se incrementaba con la edad, con el sexo masculino, con la raza negra y en los asmáticos que además tenían diabetes. Al contrario, la expresión de estos receptores fue menor en los que usaban esteroides inhalatorios, y tanto más baja cuanto mayor era la dosis recibida. En cambio, la expresión de las ICAN1 no cambió con ninguna dosis de corticoides inhalatorios. A partir de estos resultados, podríamos tener indicios de que el SARS-CoV-2 no repercutiría en un asmático de la misma manera que otros virus conocidos como el rinovirus. También de que cuando hay coexistencia de asma con otras condiciones como edad avanzada, sexo masculino, algunas etnias o diabetes, serían estas condiciones las que aumentarían el riesgo de enfermedad severa por aumento de los receptores AC2 y no el asma. Y que el uso de esteroides inhalatorios tampoco generaría una situación desfavorable para la COVID. Sin embargo, otros estudios empezaron a sugerir que no todos los asmáticos tendrían el mismo comportamiento ante la COVID, como donde se analizaron 3 cohortes, y en la primera se vio que la expresión de AC2 en células de cepillado nasal era menor en aquellos que tenían IgE elevado, o sea que eran atópicos, ya sea que fueran asmáticos o no, y que los biomarcadores de inflamación T2 como IgE total y específica, óxido nítrico o la IL-13 tenían una relación inversa con la expresión de AC2, o sea que a mayor nivel de biomarcadores T2, menor expresión de AC2. Y estos hallazgos fueron reforzados por lo que vieron en las otras 2 cohortes del mismo estudio, porque en una comprobaron que en alérgicos, ya sean riníticos o asmáticos, la expresión de AC2 se reducía cuando eran expuestos a pruebas de desafío que aumentan la inflamación T2.
Y en la tercera corte se vio una reducción de AC2 en células de epitelio nasal y bronquial cuando eran tratadas con IL-13, que como sabemos es una de las principales interleuquinas del fenotipo T2 alto. Entonces se podría pensar que aquellos asmáticos que tienen sensibilización alérgica o un fenotipo T2 alérgico serían los que tendrían menor expresión de AC2 y por lo tanto menor riesgo de enfermedad severa por COVID. Y aunque este estudio es parecido, tiene una variante interesante, porque al tratar con IL-13 las células bronquiales de atópicos, asmáticos y no asmáticos, la expresión de receptores AC2 disminuyó como en el trabajo anterior, pero la de serina 2 se incrementó. Y en este mismo estudio analizaron además dos bases de datos genéticos y encontraron lo mismo, expresión de AC2 baja y de serina 2 elevada en alérgicos y también en aquellos que tenían fenotipo T2 alto. Así que en esta publicación hay un par de cuestiones a resaltar. Por un lado, que se hace referencia a inflamación T2 alta y no solamente a inflamación T2 alta alérgica. Y el otro aspecto interesante es que comprobó, como los otros trabajos, que en los pacientes con inflamación T2 alta había un hallazgo favorable para evitar formas severas de COVID, que sería la reducción de la expresión de receptores AC2. Pero también se vio que la expresión de serina 2 estaba aumentada, y esto se podría interpretar como algo desfavorable para la COVID. Pero si pensamos en algunos aspectos de la fisiología del virus, y esto lo digo yo, no lo dice el trabajo, se puede entender que no sería así, porque la proteína S tiene dos subunidades, la S1, que tiene el binding domain, que es lo que se une al receptor AC2, y recién allí actúa la serina 2, fragmentando las dos subunidades para que la S2 pueda exponer lo que se llama el péptido de fusión, que permite que la membrana del virus se una a la membrana de la célula y el virus ingrese por endocitosis. O sea que si no se da primero la unión al receptor AC2 porque su expresión está disminuida, la serina 2 no va a poder actuar por más de que su expresión esté aumentada. Y como un refuerzo de la idea de que sería la inflamación T2 alta, alérgica o no alérgica, la que tendría un efecto favorable reduciendo la expresión de los receptores AC2, está este trabajo donde se vio que en dos cortes de asmáticos severos, los AC2 estaban significativamente reducidos en aquellos que tenían eosinófilos aumentados o una polarización genética T2. Entonces, hasta aquí pareciera que los asmáticos con fenotipo T2 alto tendrían menos riesgo de desarrollar enfermedad grave si contrajeran COVID. Pero hay que tener en cuenta que todos estos estudios son ex vivo y puede ser que la alteración de los receptores no tenga repercusión clínica. También hay que tener presente que se cuantificó expresión de genes que codifican la síntesis de los receptores AC2 y serina 2 y no las proteínas en sí, si bien se supone que la correlación es buena. Pero hay algunas publicaciones que apuntan a que estos resultados ex vivo pudieran tener relevancia clínica. Aquí se tomaron los antecedentes de una base de datos de 500.000 personas, de las cuales el 13% tenía asma. Y en esta base de datos también se encontraron 641 casos de COVID severo. Entonces, al comparar pacientes con asma y sin asma, vieron que el riesgo para COVID severa era significativamente mayor en los asmáticos y se mantuvo significativo cuando se comparó con asma no alérgico. Sin embargo, para los asmáticos alérgicos no hubo una diferencia significativa con los no asmáticos en este riesgo de padecer COVID severa. Otro estudio que apoya estos hallazgos dentro del campo clínico es esta corte italiana de 1.500 asmáticos severos, donde solo el 1.7% se contagió de COVID, lo que indicaría que estos pacientes no tendrían una susceptibilidad, una tendencia mayor a contagiarse, si bien hay que tener en cuenta que estas personas se cuidan un poco más que la población general. Otro dato importante es que solo 4, o sea el 15% de los 26 asmáticos que se contagiaron, necesitaron internarse y solo uno requirió UTI. O sea que por lo menos en esta serie los asmáticos severos no tuvieron un riesgo mayor de enfermedad grave por COVID.
Y aquí se especula en consonancia con los estudios ex vivo que la gran mayoría tenía un fenotipo T2 alto y el 100% estaba utilizando corticoides inhalatorios. Sin embargo, esta teoría de que los esteroides inhalatorios brindan alguna protección en el contexto de la COVID tambalea bastante con este trabajo, por lo menos en el ámbito del asma y del EPOC. Aquí, en una corte de 800.000 asmáticos, se comparó el riesgo de mortalidad por COVID entre los que recibían solamente SABAs con los que utilizaban dosis bajas y medias de corticoides inhalados o dosis altas. Y encontraron, después de hacer los ajustes para factores demográficos y comorbilidades, una pequeña diferencia en mortalidad, un pequeño incremento en los que usaban dosis altas de esteroides inhalatorios, aunque haciendo un procedimiento estadístico posterior atribuyeron esta diferencia a un factor confundidor relacionado con la severidad del asma. Entonces los autores concluyeron en que si bien el uso de corticoides inhalatorios no pareciera aumentar la mortalidad, tampoco brindarían un efecto protector. Otro de los grandes interrogantes que lógicamente surge es cómo manejamos a los asmáticos en este contexto. Y las recomendaciones que han surgido en este sentido lamentablemente no han podido seguir el proceso riguroso que tienen las guías basadas en la evidencia y sobre todo se limitan a opiniones de expertos. Sin embargo, todas estas recomendaciones son más o menos coincidentes. Hay consenso, por ejemplo, en que el tratamiento controlador tiene que mantenerse sin cambios. No hay, como vimos, evidencia que indique que los corticoides inhalatorios puedan ser perjudiciales para la COVID, si bien parece que tampoco protegen. Por lo tanto, es recomendable no variar dosis, droga ni dispositivo. Se puede utilizar inclusive dosis altas si es necesario y ningún esteroide inhalatorio es superior a otro. Si el paciente requiere corticoides orales para mantenerse controlado, tiene que continuarlos y por supuesto con la menor dosis posible. Y la terapéutica con biológicos tampoco tiene que suspenderse porque no hay evidencia de que alteren la inmunidad contra la COVID. No está recomendado espaciar dosis. Si se tiene que iniciar un biológico o toca una dosis mientras se cursa una infección activa por COVID, tal vez convenga retrasar el inicio o retrasar la dosis, aunque siempre hay que considerar caso por caso y poner en la balanza riesgos y beneficios. Y es conveniente que si la presentación de la droga y las condiciones del paciente lo permiten, se aliente la autoadministración. Sin embargo, si teorizamos un poco sobre el posible efecto que pudieran tener los biológicos en la inmunidad contra COVID, hay que tener en cuenta que un anti-IgE como el omalizumab puede disminuir la prevalencia de infecciones virales como por ejemplo por rinovirus, porque la IgE bloquea la producción de interferones por parte de unas células que se llaman células dendríticas plasmocitoides, y los interferones son elementos claves en la inmunidad innata contra los virus. Al bloquear la IgE, esta no puede inhibir la producción de interferones y mejorarían los mecanismos de defensa. Pero en COVID la relación con los anti-IgE no es tan simple, porque el asmático alérgico con IgE elevada tiene, como vimos en la diapositiva anterior, menor capacidad de producir interferones, y los interferones se relacionan directamente con los receptores AC2. A menor cantidad de interferones, menor expresión de AC2, y por eso estos pacientes serían más proclives a otras infecciones virales, pero no al SARS-CoV-2. En cambio, si se bloquea la IgE, aumenta la producción de interferones, aumentaría la expresión de AC2 y habría más defensa contra los virus comunes, pero tal vez más susceptibilidad al SARS-CoV-2 por aumento de los receptores AC2. Hasta ahora no hay evidencia de esto. En relación a las medidas de rescate, conviene que el paciente tenga un plan escrito para saber cómo y cuándo reforzar la medicación controladora o pasar a un ciclo de corticoides orales o consultar al médico. Hay que tratar de evitar las nebulizaciones para no esparcir partículas aerosolizadas y reemplazarlas por aerosoles con aerocámara, que tienen que higienizarse periódicamente y no deben compartirse. Las nebulizaciones solamente debieran reservarse para situaciones extremas o para pacientes no colaboradores.
y hay que tratar de que sean lo más cortas posible, que se utilice el mínimo flujo de oxígeno indispensable, que se hagan en habitaciones aisladas y ventiladas y que el personal de salud que aplique esta terapéutica utilice el equipo de protección personal correspondiente. El asmático tiene que cumplir al máximo con las medidas de higiene recomendadas para la población general y siempre que sea posible utilizar los recursos de la telemedicina. Entonces, para resumir, es probable que a un asmático que contrae COVID le vaya mejor si tiene un fenotipo T2 alto y sobre todo si es alérgico. Si su asma no es severo, está bien controlado y no registra exacerbaciones recientes. Y el aspecto protector de los corticoides inhalatorios pareciera no ser tal. Por supuesto que en esta categoría entran el 70 u 80% de los pacientes. En cambio, si es un fenotipo T2 bajo, es obeso, diabético o hipertenso, si el asma no está bien controlado y tiene exacerbaciones frecuentes, o tiene que utilizar corticoides orales para tratarlas o para mantenerse controlado, tendría altas chances de complicarse ante un contagio y estos son los pacientes que tienen justificado el certificado para ausentarse presencialmente de su trabajo. Y volviendo a pensar en el título de la charla, este virus que se comporta de manera diferente a todo lo que conocemos, nos ha enseñado desde conceptos muy importantes en materia de fisiopatogenia o de bioseguridad, hasta cuestiones como que es posible que un investigador mediocre pueda publicar en revistas de prestigio o alcance notoriedad en los medios y consiga incluso seguidores entre nuestros colegas. Pero lo que fundamentalmente confirmó la pandemia es el valor que las autoridades y la comunidad en general le asignan al personal de salud. Gracias por su atención.